Suscríbete ahora mismo si odias más al Madrid que a las colas en el Mercadona los domingos, porque lo que vas a escuchar hoy va a hacer que te olvides hasta de respirar. La cosa empezó cuando Xavi, en una rueda de prensa que parecía más un funeral que una comparecencia deportiva, soltó unas declaraciones que han puesto al fútbol español patas arriba. Con esa mirada de quien ha visto demasiados penaltis inventados a favor del Madrid, el entrenador del Bayer Leverkusen decidió romper el silencio más sagrado del fútbol: nunca criticar públicamente a los árbitros, a menos que seas del Barça, claro, porque entonces hasta respirar es amarilla. Pero Xavi, con esa valentía que solo tienen los que han sufrido en carne propia el VAR más selectivo de Europa, se lanzó a degüello contra el sistema. ¿Sabían que Xabi Alonso tiene una colección secreta de 847 penaltis no pitados a favor del Barcelona desde 2009? Sí, así como lo oyen. El vasco lleva años documentando cada robo, cada simulación madridista, cada se me olvidó el VAR en casa de los colegiados españoles. Todo empezó después de aquel clásico de 2017 donde Sergio Ramos metió 16 entradas criminales y el árbitro solo vio una amarilla, para Busquets, por protestar desde el banquillo. Desde entonces, Alonso se convirtió en el Sherlock Holmes de las injusticias arbitrales. El detonante de esta explosión fue la última jornada de Liga, donde el Barcelona ganó 4-0 a los Osasuna con 2 goles anulados injustamente, mientras que el Madrid empató 1-1 gracias a un penalti que ni con lupa se ve. Flick, en su rueda de prensa postpartido, había comentado con su característico acento alemán: en mi país, esto sería motivo de investigación parlamentaria. Una frase que llegó directamente a los oídos de Xabi Alonso, quien decidió que era hora de cantar las verdades como nunca antes se habían cantado. La respuesta de Alonso fue épica. Con una serenidad que daba más miedo que ver a Florentino Pérez sonriendo en una rueda de prensa, declaró: Ansi tiene razón, pero se queda corto. Esto no es solo una polémica arbitral, es un laboratorio de ingeniería social diseñado para mantener a ciertos equipos en la élite artificial del fútbol español. ¿Se dan cuenta de la bomba que acaba de soltar? Un entrenador que alguna vez fue capitán del Madrid, admitiendo públicamente lo que todos los culés sabemos desde hace décadas. Pero lo mejor estaba por llegar. Porque Xavi no se conformó con una declaración diplomática. No, señores. Este hombre sacó documentos, estadísticas, grabaciones y hasta testimonios de árbitros retirados que confirman lo que en Can Barça sabemos desde la época de Johan Cruyff: el fútbol español tiene más truco que un mago de Las Vegas. Y todo esto, ¿saben cuándo lo hizo público? Exactamente 3 días después de que Lamine Yamal cumpliera años. Casualidades que no son casualidades, amigos míos. La guerra ha comenzado, y por primera vez en décadas, tenemos a alguien con credenciales madridistas diciendo lo que nosotros gritamos cada fin de semana desde las gradas del Camp Nou. Prepárense, porque esta historia tiene más giros que una temporada completa de una telenovela mexicana, y el protagonista no es otro que el mismísimo Xabi Alonso, convertido en el héroe más inesperado de la causa culé. Para entender la magnitud de lo que está pasando, tenemos que viajar en el tiempo hasta 2004, cuando un joven Xabi Alonso fichó por el Real Madrid con una sonrisa que prometía títulos y pesadillas para el barcelonismo. En aquella época, nadie podría haber imaginado que este mismo hombre se convertiría en el paladín de la justicia futbolística que tanto necesitábamos. La vida da más vueltas que Sergio Busquets en sus mejores tiempos, y esta historia es la prueba viviente de que hasta los más perdidos pueden encontrar el camino hacia la luz blaugrana. Durante sus 5 años en el Santiago Bernabéu, Xavi fue testigo de cosas que marcarían para siempre su percepción del fútbol español. Según fuentes cercanas al jugador, su peluquero, que también era fan del Barça, Alonso comenzó a tomar notas mentales de cada decisión arbitral sospechosa que favorecía a su equipo. Era como un espía infiltrado que no sabía que era espía, documentando inconscientemente el funcionamiento interno de la maquinaria madridista. ¿Se imaginan la tensión psicológica de ganar títulos sabiendo que algunos no se merecían completamente? El punto de inflexión llegó en 2009, durante aquel infame partido contra el Chelsea donde Tom Heningbrev regaló literalmente el pase a la final al Barcelona con decisiones que hasta hoy siguen siendo motivo de debate. Pero aquí viene lo interesante: Xabi Alonso estaba viendo el partido desde su casa en Madrid, y según testigos presenciales, su vecina, que casualmente era socia del Barça, el vasco gritó «eso sí es robo», cuando vio las jugadas polémicas. Desde entonces, algo cambió en su interior, una semilla de duda que crecería hasta convertirse en el árbol de la verdad que hoy conocemos. Su paso por el Bayern Múnich entre 2014 y 2017 fue crucial para completar su transformación ideológica. Allí, entrenando bajo las órdenes de Pep Guardiola, Xavi descubrió lo que realmente significaba jugar fútbol limpio, sin ayuditas arbitrales, sin penaltis inventados, sin expulsiones selectivas. Guardiola, ese genio catalán que sigue siendo el entrenador más odiado en Valdebebas,
le abrió los ojos sobre la diferencia entre ganar con mérito y ganar con asterisco. Xavi, le decía Pep mientras dibujaba tácticas en una servilleta, el fútbol real se juega con 11 contra 11, no con 11 contra 11 más el árbitro. La gota que colmó el vaso llegó en 2018, cuando Xavi ya había colgado las botas y comenzaba su carrera como entrenador. Estaba viendo la final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool, y presenció en directo las dos lesiones de Mohamed Salah y Loris Karius provocadas por Sergio Ramos sin consecuencias disciplinarias. Ese día, según su propio diario personal, que misteriosamente apareció en eBay y fue comprado por un anónimo usuario llamado Cooler Forever 2024, escribió: «He vendido mi alma al Diablo Blanco, pero aún estoy a tiempo de recuperarla». Su etapa en la Real Sociedad fue un periodo de purificación futbolística. Allí, entrenando a un equipo que juega fútbol de verdad, sin ayudas externas, sin favoritismos históricos, Xavi redescubrió la pasión pura por este deporte. Cada victoria conseguida con mérito propio, cada derrota asumida sin excusas, cada partido donde el árbitro era simplemente un señor vestido de negro que intentaba hacer su trabajo lo mejor posible. Era como volver a ser niño y jugar en el patio del colegio, donde el único bar era la honestidad de los compañeros. El Bayer Leverkusen se convirtió en su laboratorio perfecto para demostrar que el fútbol se puede ganar sin trampas. La temporada pasada, cuando su equipo conquistó la Bundesliga invicto, Xavi experimentó algo que nunca había sentido durante su época madridista: la satisfacción absoluta de un título merecido. Sin penaltis dudosos, sin expulsiones polémicas del rival, sin árbitros que casualmente beneficiaban sus intereses. Solo fútbol puro, duro y hermoso. Y ahí fue cuando entendió completamente la frustración histórica del barcelonismo. La rueda de prensa que marcó un antes y un después en la historia del fútbol español tuvo lugar un martes lluvioso en Leverkusen, cuando ningún periodista esperaba nada más que las típicas respuestas diplomáticas sobre el próximo partido de Europa League. Pero Xabi Alonso tenía otros planes. Con la parsimonia de quien ha meditado cada palabra durante meses, comenzó a soltar verdades como bombas de racimo que dejaron a todos los presentes con la boca abierta y a los madridistas de todo el mundo buscando refugio bajo sus camas. «Quiero hablar de algo que llevo callando demasiado tiempo», comenzó Alonso con una voz que temblaba ligeramente, no de nerviosismo, sino de la emoción que produce liberarse de una carga que llevas a cuestas durante décadas. «Durante mis años en el Real Madrid, fui testigo de situaciones que van contra todo lo que el fútbol debería representar. He visto cómo se cocina la injusticia semana tras semana, y ya no puedo seguir siendo cómplice silencioso de este sistema perverso». Los periodistas madridistas presentes se miraban entre ellos como si acabaran de presenciar la confesión de un asesino en serie. La primera bomba la soltó cuando habló directamente sobre el VAR. El Video Assistant Referee es la herramienta más revolucionaria que ha tenido el fútbol en décadas, pero en España se ha convertido en el arma más sofisticada de manipulación deportiva que jamás haya existido. Acto seguido, sacó de su maletín una carpeta con más de 200 páginas de análisis estadísticos que, según él, demostraban patrones de comportamiento arbitral que no podían ser fruto de la casualidad. ¿Saben qué equipo aparecía como el más beneficiado en sus estadísticas? Exacto, nuestro querido rival de la capital. Cuando Hansi Flick dice que esto sería motivo de investigación parlamentaria en Alemania, se queda absolutamente corto, continuó Alonso mientras sus ojos brillaban con la pasión de quien por fin puede decir la verdad. En Alemania, esto sería motivo de intervención de la Interpol, porque lo que está pasando en el fútbol español no es incompetencia arbitral, es ingeniería social aplicada al deporte más popular del mundo. La sala de prensa se había convertido en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el sonido de las grabadoras captando cada palabra histórica. Pero lo mejor estaba por llegar. Xavi reveló que durante sus 5 años en el Madrid había llevado un diario secreto donde documentaba cada decisión arbitral polémica que beneficiaba a su equipo. Llegué a contabilizar 847 decisiones dudosas a favor del Real Madrid solo en partidos de liga entre 2004 y 2009. Era como jugar con cheat codes activados, solo que los códigos eran humanos y vestían camisetas de árbitro. La metáfora gamer resonó especialmente entre los periodistas más jóvenes, que inmediatamente entendieron la magnitud de lo que estaba describiendo. El momento más emocionante llegó cuando un periodista le preguntó específicamente sobre el Barcelona. Los ojos de Xavi se humedecieron ligeramente mientras respondía: «El FC Barcelona representa todo lo que el fútbol debería ser: talento puro, juego hermoso, cantera propia, valores auténticos. Pero han tenido que competir durante décadas contra algo más que 11 jugadores rival. Han competido contra un sistema entero diseñado para frenar su crecimiento». Era la primera vez en la historia que un excapitán del Real Madrid reconocía públicamente la superioridad moral y futbolística del Barcelona. «Cada vez que veo jugar a Lamine Yamal, se me pone la piel de gallina»,
confesó Alonso mientras su voz se quebraba de emoción. Ese chico representa el futuro del fútbol mundial, pero me da pánico pensar cuántos obstáculos artificiales tendrá que superar para demostrar su genialidad. Lo que le hicieron a Messi durante tantos años, intentando cortarle las alas con decisiones arbitrales criminales, no puede repetirse con esta nueva generación de talento puro barcelonista. La sala había dejado de ser una rueda de prensa para convertirse en un confesionario público donde por fin alguien decía lo que todos sabíamos. La guinda del pastel llegó cuando Xavi anunció que había decidido donar todos sus trofeos conseguidos con el Real Madrid a un museo del fútbol con una condición especial, que fueran expuestos en una sección llamada Títulos con asterisco, cuando ganar no era suficiente. El gesto simbólico era tan potente que incluso los periodistas más veteranos, curtidos en 1000 batallas informativas, no pudieron evitar emocionarse ante semejante acto de valentía y honestidad intelectual. Las declaraciones de Xabi Alonso cayeron como un meteorito en el ecosistema futbolístico español, generando ondas expansivas que llegaron hasta los rincones más remotos del planeta fútbol. En Barcelona, la noticia fue recibida como el mejor regalo de Reyes que podían imaginar. Las calles de la ciudad condal se llenaron de cánticos espontáneos, y más de un culé se tatuó esa misma noche la frase «Hasta Xavi lo sabe» en lugares estratégicos de su anatomía. Era como si finalmente el universo hubiera decidido equilibrar la balanza de la justicia cósmica. En el Santiago Bernabéu, por el contrario, la situación se parecía más a los últimos días de Pompeya que a la sede de un club de fútbol. Florentino Pérez convocó una reunión de emergencia a las 3 de la madrugada, y según fuentes filtradas, el vigilante nocturno, que casualmente era primo de un socio del Barça, el presidente madridista llegó a la oficina en pijama, zapatillas y con una expresión que mezclaba pánico, incredulidad y ganas de emigrar a Marte. «Esto es alta traición», gritaba mientras pateaba papeleras con una precisión que ya quisiera Vinicius para sus tiros a puerta. La primera medida que tomó el Real Madrid fue contratar a una empresa de relaciones públicas especializada en gestión de crisis reputacionales catastróficas. Su trabajo era simple: hacer que el mundo olvidara que Xabi Alonso había existido alguna vez. Borraron todas sus fotos del museo del club, retiraron su nombre de la página web oficial, e incluso hubo rumores de que intentaron hackear Wikipedia para eliminar cualquier referencia a sus 5 años como jugador madridista. Era como si hubieran decidido aplicar la damnatio memoriae romana, pero en versión siglo XXI. Mientras tanto, en las redes sociales se desató una guerra digital sin precedentes. Los hashtags #Xavi tiene razón y #La verdad duele se convirtieron en trending topic mundial, acumulando millones de interacciones en cuestión de horas. Los memes se multiplicaban como hongos después de la lluvia: Xavi vestido de Superman con la capa blaugrana, Xavi como Neo en Matrix eligiendo la pastilla azulgrana de la verdad, Xavi con la antorcha de la libertad iluminando las sombras de Chamartín. La creatividad del barcelonismo no conocía límites cuando se trataba de celebrar esta victoria moral histórica. La respuesta oficial del Real Madrid llegó 48 horas después, en un comunicado que rozaba lo surrealista. Titulado sobre las declaraciones de una persona que no recordamos haber conocido, el texto negaba cualquier irregularidad arbitral en la historia del club y atribuía las palabras de Alonso a un posible brote psicótico derivado del consumo excesivo de cerveza alemana. El comunicado era tan ridículo que hasta los madridistas más fanáticos comenzaron a cuestionarse si realmente querían seguir defendiendo lo indefendible. Pero la bomba más grande explotó cuando salió a la luz que varios exjugadores del Real Madrid habían contactado privadamente con Xavi para expresarle su apoyo. Según filtraciones aparecidas en redes sociales, de dudosa veracidad pero entretenimiento infinito, jugadores como Kaká, Ozil y hasta el mismísimo Ronaldo Nazario habían enviado mensajes de WhatsApp felicitándolo por su valentía. El mensaje de Kaká, supuestamente, decía: «Hermano, por fin alguien dijo lo que todos pensábamos. Que Dios te bendiga y que el Barça te haga socio de honor». ¿Era real? Probablemente no. ¿Era divertidísimo? Absolutamente sí. La Federación Española de Fútbol, por su parte, optó por la estrategia del avestruz: meter la cabeza en un hoyo y esperar que todo pasara. Su único comunicado oficial fue un escueto: «La RFEF no comenta declaraciones de personas ajenas al fútbol español». Una respuesta que causó más risa que indignación porque básicamente estaban diciendo que un entrenador que había dirigido en Primera División era ajeno al fútbol español. Era como si la realidad hubiera decidido convertirse en una parodia de sí misma. El colmo llegó cuando Marca y AS, los dos periódicos más madridistas del universo conocido, intentaron contraatacar publicando artículos titulados «Las 5 mentiras de Xabi Alonso y por qué no debemos hacer caso a un entrenador fracasado». El problema era que Xavi acababa de ganar la Bundesliga invicto con el Bayer Leverkusen, por lo que llamarlo fracasado era como decir que Messi nunca supo jugar al fútbol.
Los culés se partían de risa leyendo aquellos artículos que parecían escritos en una dimensión paralela donde la lógica había sido abolida por decreto. Hansi Flick llevaba semanas observando desde la distancia el circo mediático español con la misma expresión que pondría un científico alemán estudiando una tribu amazónica recién descubierta. Su mentalidad teutónica, acostumbrada a la precisión cronométrica y la eficiencia sistemática, chocaba frontalmente con el caos organizativo y la creatividad reglamentaria que caracteriza al fútbol español. Pero las declaraciones de Xabi Alonso fueron la gota que colmó el vaso de su paciencia prusiana, y decidió que había llegado el momento de unirse a la cruzada por la justicia arbitral. La respuesta de Flick llegó durante una rueda de prensa que inicialmente estaba programada para hablar sobre la recuperación de Frenkie de Jong y terminó convirtiéndose en un mitin político-futbolístico de proporciones épicas. Ich bin muy grateful por las palabras de Xabi Alonso. Comenzó el alemán con esa mezcla de inglés, alemán y español que caracteriza sus intervenciones públicas. En Alemania nosotros tenemos un sign, la verdad es como el fútbol de Barcelona, beautiful pero difícil de defend against. La metáfora causó risas entre los periodistas presentes, pero el fondo del mensaje era cristalino. Durante mis primeros meses en España, Ich pensaba que era un problema de cultural adaptation, continuó Flick mientras gesticulaba con esa precisión matemática que aplicaba tanto a sus tácticas como a sus explicaciones. Pero después de analizar 47 partidos de la liga con mi equipo técnico, hemos discovered patrones estadísticos que en Alemania Guld vi motivo de intervención judicial. El germano había convertido su gabinete técnico en una especie de CSI futbolístico, documentando cada decisión arbitral polémica con la meticulosidad de un forense investigando un crimen. La bomba más grande la soltó cuando reveló que había mantenido una conversación telefónica de 2 horas con Xabi Alonso la noche anterior. Mein Freund Xabi und Ich, Wisare de Same Frustraschen, explicó mientras sus ojos brillaban con esa determinación que solo se ve en los alemanes cuando deciden cambiar el mundo. He showed me evidences que confirman what we suspected, esto no es coincidence, es systematic. Los periodistas se miraban entre ellos como si estuvieran presenciando la formación de la resistencia futbolística europea. En Bayern München, wo ich trans for many years, we never needed to worry about referee es porque el sistema alemán es transparent. Continuó Flick con una honestidad brutal que contrastaba con las respuestas diplomáticas habituales en el fútbol español. But here in Spain, cada weekend is like playing Russian roulette. You never know si el referee va a help you or destroy your dreams. La comparación con la ruleta rusa era tan gráfica que incluso los periodistas más experimentados sintieron un escalofrío al imaginar la presión psicológica de entrenar bajo esas condiciones. El momento cumbre de la rueda de prensa llegó cuando Flick anunció que había decidido crear, junto con Xabi Alonso, la International Alliance for Football Justice, una organización dedicada a documentar y denunciar irregularidades arbitrales en las principales ligas europeas. We cannot allow que el most beautiful sport in the world sea converted en un casino donde some teams always win porque they have better cards, declaró mientras golpeaba la mesa con una pasión que nadie esperaba del siempre comedido entrenador alemán. Si el Barcelona wins tomorrow contra Getafe meeting 4-0 result, pero el referee cancela 2 legal goals, das ist nicht football, das ist theater, añadió Flick con una voz que se iba elevando progresivamente. Un si Real Madrid gets ein penalty porque Vinicius falls alone in the box, das ist auch nicht football, das ist manipulation. La descripción era tan precisa que varios periodistas comenzaron a aplaudir espontáneamente, olvidando por un momento su supuesta neutralidad profesional. La conclusión de Flick fue lapidaria: main players deserve to compete en un fair environment, nuestros fans deserve to watch real football, and our children deserve to learn que el sport is about merit, nicht about connections. Con esas palabras, el alemán no solo se había posicionado definitivamente del lado de la justicia, sino que había convertido la batalla de Xabi Alonso en una guerra internacional por la integridad del fútbol mundial. La alianza más inesperada de la historia futbolística acababa de nacer, y prometía cambiar para siempre las reglas del juego. Lo que nadie esperaba era la velocidad y coordinación con la que respondió lo que Xabi Alonso había bautizado como la mafia blanca del fútbol español. En menos de 24 horas después de la histórica rueda de prensa de Flick, comenzaron a aparecer filtraciones en medios afines al Real Madrid sobre supuestos problemas personales de ambos entrenadores. Según estas fuentes anónimas, tan anónimas como Florentino en una asamblea de socios, Xabi tenía problemas de alcoholismo y Flick sufría de paranoia persecutoria. Era tan ridículo que hasta los madridistas más fanáticos comenzaron a avergonzarse de semejante campaña de desprestigio. Pero la jugada más sucia llegó cuando empezaron a circular rumores sobre una supuesta investigación de la UEFA a Xabi Alonso por declaraciones que ponen en duda la integridad de las competiciones europeas. La noticia, obviamente falsa, fue desmentida por la propia UEFA en tiempo récord, pero el daño mediático ya estaba hecho.
Era la típica estrategia madridista: si no puedes ganar el debate con argumentos, intenta destruir al mensajero con mentiras. Una táctica tan vieja como efectiva, pero que esta vez se encontró con una resistencia inesperada. El primer héroe inesperado en salir en defensa de la dupla Alonso-Flick fue nada más y nada menos que Pep Guardiola. Desde Manchester, el genio catalán convocó una rueda de prensa extraordinaria donde, con esa sonrisa pícara que pone cuando va a soltar una bomba, declaró: Xavi y Ansi están diciendo lo que yo llevo callando por educación durante años. Pero ya basta de hipocresía. El apoyo del entrenador más respetado del mundo fue como echar gasolina a un incendio que ya era incontrolable. Durante mi tiempo en el Barcelona, we suffered systematic persecution que era impossible to ignore, continuó Pep con esa mezcla de inglés y español que usa cuando está verdaderamente emocionado. Every clásico was not 11 versus 11, it was 11 versus 15. And everyone knew it, but nobody had the courage to say it publicly. La confesión del técnico catalán causó un terremoto mediático que se sintió desde Ciudad Condal hasta la mismísima FIFA. Por primera vez, alguien con 4 Champions League en su currículum estaba respaldando públicamente las acusaciones de manipulación arbitral. Pero Pep no se quedó ahí. Con esa creatividad que aplicaba a sus tácticas, propuso la creación de un tribunal internacional del fair play formado por exjugadores, entrenadores y árbitros de reconocido prestigio mundial, ajenos a la política futbolística española. If we want to save football from becoming a circus, we need external supervision, explicó mientras dibujaba en el aire las mismas figuras geométricas que usaba para explicar sus sistemas tácticos. La avalancha de apoyo continuó con declaraciones sorprendentes de figuras inesperadas. Arsène Wenger, desde su oficina en la FIFA, declaró que las preocupaciones expresadas por estos entrenadores merecen una investigación seria y transparente. José Mourinho, en una de sus habituales apariciones televisivas, soltó con su característico sarcasmo: Finally someone has the balls to say what everyone knows. Respect to Xavi and Flick for their carry. Incluso Jürgen Klopp, desde su retiro alemán, tuiteó un simple Truth will set football free con emojis de fuego que fue retuiteado más de 2 millones de veces. El momento más emotivo llegó cuando Lionel Messi, desde Miami, publicó en Instagram una foto suya abrazado con Xabi Alonso durante un partido Argentina-España con el simple mensaje: siempre supe que eras uno de los buenos. Gracias por decir la verdad. La publicación alcanzó los 50 millones de likes en cuestión de horas y se convirtió en el post deportivo más viral de la historia de las redes sociales. Era como si todo el fútbol mundial hubiera estado esperando este momento para liberarse de una opresión silenciosa que duraba décadas. La respuesta de los árbitros tampoco se hizo esperar, pero fue completamente opuesta a lo que esperaba la mafia blanca. Un grupo de colegiados internacionales, liderados por Pierluigi Collina, publicó un comunicado apoyando la transparencia en el arbitraje y pidiendo la implementación de medidas adicionales para garantizar la imparcialidad. Los señores Alonso y Flick han abierto un debate necesario sobre la integridad arbitral que beneficiará a todo el fútbol mundial, declaraba el comunicado, que terminaba de hundir cualquier credibilidad de quienes intentaban presentar las denuncias como un delirio conspirativo. Si había algo que caracterizaba al barcelonismo era su capacidad para convertir la adversidad en combustible para la grandeza, y esta situación no iba a ser la excepción. Joan Laporta, con esa visión estratégica que lo había llevado a la presidencia del club más grande del mundo, entendió inmediatamente que había llegado el momento de pasar de la defensa al ataque. La oportunidad de oro que le habían regalado Xabi Alonso y Hansi Flick no se podía desperdiciar, y el presidente culé tenía planes que harían temblar los cimientos del fútbol español. La primera jugada maestra llegó en forma de conferencia de prensa histórica en el Auditori 1899 del Camp Nou. Laporta apareció acompañado de un equipo de abogados internacionales especializados en derecho deportivo, portando una carpeta de 500 páginas titulada Dossier de la vergüenza, 20 años de irregularidades arbitrales documentadas. Gracias a la valentía de Xabi Alonso y el respaldo de Hansi Flick, hemos decidido presentar ante la UEFA y la FIFA todas las evidencias que llevamos recopilando durante 2 décadas, anunció mientras la sala se llenaba de flashes fotográficos y murmullos de incredulidad. Este dossier contiene 1.247 decisiones arbitrales polémicas que han beneficiado sistemáticamente al Real Madrid entre 2004 y 2024, continuó Laporta con esa sonrisa de póker que ponía cuando sabía que tenía la mejor mano de la mesa. Tenemos vídeos, audios, testimonios, análisis estadísticos y documentos que demuestran patrones de comportamiento que van más allá de la casualidad o la incompetencia. La bomba informativa era tan potente que los periodistas madridistas presentes parecían haberse convertido en estatuas de sal, incapaces de